Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que todos bien. Hoy hacemos conexión digital en el día de hoy, con el tema de este plan canasta familiar y las repercusiones que ha tenido. En el día de ayer el presidente Sebastián Piñera realizó una cadena nacional en la cual dio a conocer 5 nuevas medidas y entre ellas un plan para la entrega de canastas familiares que el gobierno va a repartir, son 2.500.000 cajas que anunció de alimentos que anunció el gobierno que va a repartir a la población más vulnerable. Y en el día de hoy partimos el día con críticas de varios alcaldes que reaccionaron diciendo que ellos no habían recibido ninguna información respecto a este tema, de cuál iba a ser el procedimiento, cómo la gente se tenía que inscribir, cuándo iban a llegar estas cajas y que lo que había pasado en sus comunas es que tenían filas fuera del municipio con personas que querían que consultaban cuándo iba a ser la entrega y toda esa información que les acabo de decir, pero el municipio no tenía que responder de vuelta porque decían que ellos no los habían informado. Esto por lo menos reclamó el alcalde de Valparaíso y criticó también el alcalde de Renca. Ahora, lo más grave vino un par de horas después. Yo asumo que todos ustedes han visto, claro, las imágenes, ¿no? Que es cuando en la comuna del Bosque fueron levantadas barricadas y hubo un enfrentamiento con carabineros por horas. De hecho, hasta hace un par de horas todavía se mantenía ese enfrentamiento y no se habían podido controlar esas protestas. Vamos al primer punto, el tema del desarrollo de este plan, o sea, qué tan improvisado fue o no fue que se organizara. Según la información que he podido recolectar, el miércoles pasado, que fue el mismo día en que se anunció para el Gran Santiago Urbano que iba a entrar en cuarentena a partir del viernes siguiente, ese mismo día el ministro del Interior Gonzalo Blumel y el subsecretario Gali expusieron ante el presidente Sebastián Piñera este plan de la canasta familiar y de la entrega. Y en esa reunión también estaba el ex subsecretario Rodrigo Villa, quien había sido alejado del gobierno en diciembre del año pasado tras las protestas y el estallido social, debido al manejo que él tenía de esa situación y también por el subsecretario tenía un tema de compra de tierras agrícolas indígenas, compra de tierra indígena que estaba en investigación y eso obviamente le iba a repercutir en algún minuto. Bueno, había sido alejado del gobierno y la semana pasada justamente él volvió a La Moneda y volvió Villa como asesor presidencial. O sea, trabaja en el segundo piso, lo que se llama el segundo piso de La Moneda, con Cristian Larroulet. Y se decía la semana pasada que su trabajo justamente iba a tener que ver con labores operativas, labores como de este tipo que requirieran desplazamiento o moverse territorialmente, que es algo que efectivamente Rodrigo Uilla sabe muy bien. Bueno, el tema es que el ministro Gonzalo Blumel, según lo que se sabe, había recogido esta preocupación desde hace un tiempo atrás, no de la semana pasada. La semana pasada presentó el plan y la había recogido porque le había levantado en varias sesiones la mesa social a la que él asiste, donde hay varias instituciones civiles, el expresidente del Colegio Médico Enrique París, la actual presidenta del Colegio Médico Isquia Siches, representantes también de los municipios, etc. Y la había recogido ahí porque justamente ellos habían manifestado la preocupación que significa tener a las personas en cuarentena total y sin poder ir a trabajar cuando son personas que efectivamente no tienen otra manera de ganar los ingresos que saliendo a trabajar día a día, o sea que producen lo que comen, digamos, en el día. No es que tengan sueldos y que a fin de mes le reciban un ingreso, etcétera. Por otro lado, el gobierno también tenía internamente la evaluación de que esto podía llegar a ser también una situación crítica, el hambre. El hambre podría llegar a ser una situación crítica y a explotar como expresión de desorden público. Esa preocupación estaba también en el gobierno, que podía ser a través de protestas, eh, o también que podía existir el riesgo o sea, de aumentar el riesgo sanitario por esto. ¿Por qué? Porque de hecho ya se estaban realizando ollas comunes en varios sectores de menores ingresos y las ollas comunes obviamente significan aglomeración de personas. Entonces, con esa preocupación, y también estaba la preocupación tercera de que también se podía expresar en acciones, y se podría expresar también en acciones delictivas, o sea, saqueos, por ejemplo. Entonces, ante todo eso, el gobierno sí estaba preparando este plan, no en el día de ayer, ni lo preparó tampoco el viernes. El tema es que, bueno, y de hecho el miércoles pasado el presidente autorizó que el plan se hiciera, el dinero se definió, está incluso ahí que el dinero iba a salir de los fondos regionales de emergencia, porque esto se va a repetir en el Gran Santiago Urbano, pero también en otras regiones.
de los fondos regionales de emergencia, que se haría de manera indirecta, es decir, el gobierno no, o sea, lo entregaría directamente el gobierno a través de unos 2.500 personas efectivos que tendrían que organizar y por lo tanto eso iba a tardar, repartir estos 2.500.000 cajas va a tardar cerca de 3 semanas en términos logísticos. El problema es que cuando el presidente lo anuncia anoche, no dijo nada de lo que yo le estoy diciendo. Que solo anunció que se iban a repartir estas cajas y obviamente las personas que están en situación compleja estaban ávidas por saber cómo y cuándo y etcétera. Y y al anunciarse, claro, nada de esto se hizo conocido, y tampoco les avisó a los alcaldes, por último, para que los alcaldes tuvieran la información. Además, los alcaldes, en todo caso, ahora que tienen la información, y ya que la decisión es que la va a repartir directamente el gobierno, y las va a dejar a las casas por un tema también de salud, ¿no? O sea, para que no tengan que ir a retirarle a las personas a un lugar y no haya ahí reunión de personas. Pero dejaría fuera, hasta el minuto, fuera de la cadena de distribución a los alcaldes, los que también han reclamado, porque les gustaría ser ellos quienes repartan esas cajas. Bueno, respecto del bosque, de la comuna del Bosque en específico, el alcalde Sadimelo, que es el alcalde de ese lugar hace varios periodos, dijo que su comuna ya lleva 4 semanas en cuarentena. Esto no es un problema que brota a raíz de la cuarentena total solamente, sino que explota después de la cuarentena total, pero ellos llevan 4 semanas en cuarentena total, que eso obviamente estaba produciendo un impacto en la vida de los vecinos y por eso el municipio, pero esto a cargo del fondo municipal, ya había financiado 2.000 cajas de ayuda. Y 160 de estas las había entregado justamente en las 2 villas donde hoy hubo disturbios. Pero resulta que solo en esa comuna hay cerca de 5.000 familias que viven en la extrema pobreza. Y eso es la extrema pobreza, o sea, el grupo de más bajos ingresos. Pero si uno ve las cifras, otras cifras que son públicas, oficiales y todo, en la comuna del Bosque, cerca del 60%, un 57,4%, de las personas vive con los ingresos más bajos. O sea, tiene los ingresos más bajos de los distintos tramos de ingreso. O sea, más del 50% de la población, cerca de 6 de cada 10 personas del Bosque viven en esa situación. Por lo tanto, no son solo las 5.000 personas, 5.000 familias que necesitan esas cajas, es mucho más. Bueno, al final el presidente, ¿qué tuvo que hacer para poder tratar de enfrentar en algo esta situación? Tuvo que volver a salir a hablar. Y salió a hablar hoy donde entregó más información, justamente esto que les contaba, ¿no? Cómo que van a intentar partir la distribución de estas cajas el día viernes y que se llevará toda esta ayuda a las casas, a cada casa. Y también pidió comprensión y tranquilidad. Comprensión porque esto tarda, toma tiempo la logística de tantas cajas. Y tranquilidad en el sentido de transmitir a las personas que a todos aquellos que lo necesiten lo van a recibir. Así que bueno, ahora habrá que quedar atentos en los próximos días a ver si el gobierno qué tanto puede acelerar el tranco en la distribución de estas cajas, porque ciertamente es urgente y ya están surgiendo y ya estamos viendo las primeras escenas violentas por personas que están efectivamente pasando hambre. Y ahí el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, tendrá que poner a prueba su capacidad de logística, algo que en algunos momentos se le ha cuestionado, justamente ahora que hoy se anunció que se va a tener que ir a cuarentena preventiva porque también Gonzalo Blumel estuvo en contacto con uno de los senadores, el tercer senador que se sabe que está con COVID positivo, que es Manuel José Osandón, y por lo tanto el ministro se anunció ahora en la tarde que se va a cuarentena preventiva. Bueno, eso fue Conexión Digital. Muchas gracias por sumarse, todas aquellas personas que me mandaron saludos. Les mando saludos de vuelta, muchos cariños y los espero mañana a las 6 de la tarde. Chao.